Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Álvaro, un gusto saludarlo. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por llamar, todo bien. Bueno, me imagino que la constante de la última vez que charlamos ahora sigue siendo la misma, ¿no? La solicitud de distintos medios de poder charlar con usted. Por favor, sí, un placer, pero bueno, acá estamos. Está muy bien, está muy bien. Doctor, bueno, han transcurrido unos cuantos días, nosotros siempre damos las referencias desde el punto de vista informativo en el comienzo de nuestro programa todas las mañanas. Hay una cifra de quienes están cursando la enfermedad y la patología que hoy se ha lentamente, progresivamente disminuido a 148 pacientes que están cursando la enfermedad. Nos gustaría que nos diera por lo menos una sensación suya de cómo va desde su punto de vista la evolución o no que estamos teniendo con relación al COVID-19 en este tiempo. Bueno, creo que es claro que tenemos una evolución realmente muy benigna en nuestro país, máximo si lo comparamos con los países vecinos o con el resto de Latinoamérica. Específicamente en Uruguay viene teniendo un descenso paulatino de número de casos y un número realmente importante bajo en relación al número de estudios que se hace por día y teniendo en cuenta que los estudios que se hacen no se hacen al azar, no son aleatorizados, son estudios específicos indicados por médicos ante la probabilidad, la sospecha de tener la enfermedad. Si en ese número, si en esa cifra, estamos en los últimos días haciendo 1000 estudios por día con 5 o 6 positivos, o sea, menos del 1% son positivos, eso quiere decir que la circulación viral realmente hemos logrado una muy baja circulación viral. Si uno mira para atrás, hemos tenido de alguna manera, las autoridades han tenido éxito en decir en las medidas que se han tomado porque se ha logrado de alguna manera evitar tapar los servicios de salud, en particular los CTI, con pacientes. Nunca, en ningún momento, desde que empezó la pandemia, hubo una situación de que no alcanzaran las camas. Si eso uno ahora lo mira de hoy para adelante, es bueno, es beneficioso en el sentido de que tenemos pocas camas ocupadas y tenemos un porcentaje de nuevos infectados diarios relativamente bajo que son totalmente, se pueden resolver con la disponibilidad de camas que hoy tiene el CTI. Tenemos siempre una nube en el futuro y es que en la medida que se van retomando las actividades, porque no hay ninguna otra opción, hay que ir retomando las actividades porque no se puede seguir sin moverse una de las casas, y viniendo el frío por adelante, o sea, viniendo el invierno, y viniendo con el invierno las infecciones virales no COVID, o sea, aquellas infecciones que normalmente tenemos, y que normalmente todos los años pueden en algunos momentos saturar los servicios. Hoy estamos mejor, pero bueno, se nos pueden juntar esas dos cosas, y eso es un poco la nube que tenemos, o el temor que tenemos, que bueno, que tenemos que afrontarlo por otro lado, porque no hay muchas opciones, ¿no? Claro, absolutamente. Tú dices algo que es muy real, muy de a poquito tenemos que ir recomenzando las actividades, tomando las precauciones del caso, tenemos que ser muy preventivos justamente en cuanto a nuestra conducta, eso está muy claro. Lo consulto, doctor, que es una franja etaria bastante sensible a lo que es el COVID-19. Lo charlábamos un poco por la experiencia personal que nos pasa en cada una de nuestras casas, algunos compañeros que tienen una mamá de 70 y pico, 80 años, mi mamá que tiene 85, y que hemos tenido un cuidado muy sigiloso justamente de su situación y de su salud, pero que ahora de a poquito queremos de repente subirlas al auto, sacarlas a pasear un poco, que tomen un poco de aire, quizás no yendo a un lugar puntual, y como que les cuesta al adulto mayor, al viejito, por lo menos en nuestro caso, como que le cuesta salir por un tema de temor. ¿Cómo podemos encarar este tema de los adultos mayores, que es la franja etaria más sensible en este momento de la pandemia, en este momento de la situación? Bueno, específicamente para los adultos mayores en este momento y que viven en situaciones
relativamente aceptables desde el punto de vista social y económico, tenemos que avisarles. Hay muy baja circulación viral y es muy sano salir afuera a la intemperie a caminar. El problema no lo tiene. Se ha generado una idea de que salir afuera era peligroso, porque en su momento, cuando se toman las primeras medidas, se plantea eso, pero no porque la intemperie sea la peligrosa, era porque no había que salir de las casas para no ver otras personas, digamos. Claro. Hoy en día podemos salir afuera, podemos caminar a la intemperie, y eso no genera mayor riesgo ni para los adultos, ni para los de mediana edad, ni para los niños. El salir afuera no es riesgoso en el sentido de que a la intemperie incluso es más sano y es menos posible que alguien se infecte con el viento que hay en la ciudad. Normalmente alcanza como para que uno nadie va a inhalar partículas infecciosas por salir con la madre o con la pareja o con un compañero de la familia, salir a caminar por el barrio o por la Rambla. Eso no genera riesgo. Doctor, siguiendo la misma línea que el Pillo, ¿qué pasa con ahora se está hablando, por supuesto, del inicio de la parte escolar, ¿no?, de las clases? El otro día yo lo escuchaba hablar a usted que no hay nada confirmado, porque lo que se sabe de esta enfermedad es que se sabe poco todavía, que los niños no son tan exponencialmente tan transmisibles como se pensaba de la enfermedad. ¿Qué pasa en la convivencia de un niño con un adulto mayor? ¿Los cuidados son exactamente lo mismo para evitar o se aumenta el riesgo? Bueno, como tú bien decías, no se sabe todo exactamente. Lo que estamos entendiendo ahora y que no sabíamos al inicio y que lo asignamos a las otras infecciones virales porque no se sabía y en todo el mundo se hizo lo mismo, fue interpretar que los niños son grandes transmisores de virus. Eso es lo que sabemos que ocurre habitualmente con el influenza virus, y es un clásico que los niños trasladan sus mocos en sus mocos virus y estos contagian a los abuelos. Eso es un clásico. Con el coronavirus eso no se ha visto y no ha quedado tan claramente demostrado como ocurre con las virosis respiratorias comunes. Entonces, hoy en día, con baja circulación viral, con con la noción de que esto no tiene fin, o sea que esto se instala. Totalmente. Y va a ser este año, pero probablemente también siga siendo el año que viene. Tenemos que adecuar las conductas humanas a lo más humano posible, en el sentido de que, bueno, volvamos a que los abuelos puedan ver a los nietos. Eso me parece lógico. Por supuesto, con las medidas de acuerdo un poco a la situación también de salud del abuelo. Si específicamente tiene muchos factores de riesgo, hay que seguir cuidándolo tanto de los nietos como de las personas adultas que están conviviendo con el niño, con el abuelo, ¿no? O sea, hay que cuidarlo. Pero sabiendo que, asumiendo que, bueno, siempre va a haber un riesgo de infectarse, siempre, nadie va a estar libre, exento de riesgo, porque esta enfermedad es una enfermedad. El coronavirus tiene la capacidad de dar una enfermedad y dar muchos días de portador sano, sin síntomas, a diferencia de otras virosis. Este coronavirus puede pasar una semana, 10 días, donde tú estás portando el virus en tu orofaringe y no sabés que lo portás y sos potencialmente contagiante. Y me refiero más a los adultos que a los niños en este sentido. O sea que siempre hay riesgo, pero bueno, que los niños hoy en día puedan ver a los abuelos parece más lógico, porque entre otras cosas no se han detectado claramente, no hay descripciones escritas claras en la literatura internacional que digan que un niño infectó a un abuelo. Eso no está escrito. Es posible, nadie dice que no sea posible, pero no es tan claro como nos lo creíamos hace un tiempo y lo repetíamos nosotros porque era lo que en ese momento parecía muy lógico. Hoy en día no es así. Hoy en día sabemos que los niños parecería que se infectan menos, se enferman menos y parecería que contagian menos que los adultos. ¿Por qué? Todavía no se sabe. Hay razones, pero seguramente las hay, pero todavía no se saben y no están descritos. Pero esa es la realidad. Entonces, los abuelos tienen que cuidarse siempre,
pero no limitarles tanto la vida. ¿Por qué? Porque esto no va a cambiar, no tiene fecha de finalización. Entonces adecuemos la vida a la situación actual que tenemos. Sí, usted decía en reiteradas oportunidades que el índice de mortalidad del coronavirus es muy bajo. ¿Es correcto decir todavía que en Uruguay preocupa más la influenza que el coronavirus como factor de muerte, por ejemplo? Bueno, todo depende del porcentaje de personas que se infecten con el coronavirus. El índice de mortalidad del coronavirus en Estados Unidos, que tenemos una situación bien dramática te diría que si uno hace en Estados Unidos una evaluación en la puerta de un supermercado, 10 a 15% de las personas sanas, normales, que están saliendo del supermercado, ya han tenido o tienen el coronavirus en su orofaringe. Entonces hay un índice de circulación muy alto. Allí se ha visto que en ciertos grupos etarios, mayores de 60 años en general, el índice de mortalidad puede ser alto, puede ser de 2, 3 o hasta 3,5, 4%, y eso no se ha visto en el influenza virus. El influenza virus tiene una distribución de mortalidad diferente, porque el influenza virus puede afectar también a cualquier edad, también afecta a los niños, puede afectar a los niños pequeños y de hecho causa mortalidad también en los niños pequeños, cosa que el coronavirus no ha demostrado tenerla. Entonces es difícil de comparar, pero si bien inicialmente pensábamos que realmente el índice de mortalidad era muy bajo y que lo que pasaba era que era mucha gente que se infectaba, bueno, para ciertos grupos etarios ha superado el índice de mortalidad del coronavirus, ha superado al de la influenza. Bien. La influenza sigue siendo la gran causante, y si hoy me decís el problema de los niños y los abuelos, pues mi mayor temor no va a ser el coronavirus, que le transmita el niño al abuelo. Sí puede ser el influenza, y por eso seguimos insistiendo que no solo los preescolares, sino todos los escolares, todos los niños deberían vacunarse para la vacuna de la gripe, con lo cual se tiene menor tasa de enfermedad y menor tasa de transmisibilidad también para los adultos con los que conviven los niños. Doctor, ¿por qué cree que en Uruguay hasta el momento se ha logrado un bajo nivel de circulación del virus con respecto a otros países de Sudamérica o del mundo? Es difícil de esa pregunta, es la pregunta del millón. ¿Por qué pasó esto acá? Bueno, hay varias cosas que seguramente intervienen. Yo no tengo la certeza ni la razón. Una de las cosas es que de alguna manera esos 4 casos que hubo inicialmente el 12, 13 de marzo, cuando todavía había muy poca circulación viral en el país, porque realmente era poca circulación, y aparecieron bruscamente 4 casos prácticamente en 1 o 2 días, eso generó que se tomaran todas las medidas de distanciamiento, cerrada de actividades públicas, cerrada de colegios, de la escuela, pero también cerrada de actividades de los actos. Había un acto de música que se iba a hacer, que iba a ser multitudinaria, se cerraron todos los lugares donde iba a haber aglomeración de personas en lugares cerrados, además de lugares abiertos. Eso en un momento muy importante, porque es muy precoz que se hace, y eso como que realmente en nuestro país, y probablemente a diferencia de otros países que había mayor circulación viral entre la población, en nuestro país generó un stop muy rápido. Eso como una de las razones. Otra de las razones es que en nuestro país asumamos que tenemos una densidad de población que no es lo mismo Argentina o Brasil. Si uno va a tomarse un subte en Brasil, en San Pablo, ahí uno ve lo que es aglomeración de gente. Si uno se toma un subte en Buenos Aires, sabemos lo que es aglomeración de gente, y en Chile te tomas un ómnibus o andás en los lugares con mucha gente y eso es realmente aglomeración de gente. Nosotros tenemos, pero la aglomeración de gente que hay en Uruguay nunca es, en Montevideo por lo menos, o en las ciudades más todavía del interior, nunca es de la misma magnitud de lo que es Argentina, San Pablo, Buenos Aires, Chile, etcétera. Y hay algunos otros factores que pueden haber influenciado. Muy precozmente se indicó no concurrir a los centros de salud ante la duda de
de una posibilidad de tener el coronavirus, y eso es un hecho bien exclusivo nuestro, o sea, no en ninguna parte del mundo se hace como acá, que se va, si yo hoy tengo un paciente que me llama y que tiene sospecha de tener un coronavirus, le mando a una persona que le hacen el test en domicilio, sin generar ese traslado de la persona, sin generar la espera en la sala de espera de un centro asistencial, con la consiguiente posibilidad de infección, y eso se ha seguido en forma bastante estricta en nuestro país. Podemos decir que la mayoría de las personas han logrado, si tenía que hacerse el estudio, hacérselo en su domicilio y no concurriendo a un centro. Entonces, bueno, yo creo que es una sumatoria de varias cosas, ¿no? Y creo que por ahí estaríamos. Bien, muy bien. Doctor, lo consulto. Obviamente nosotros somos un programa deportivo en esencia futbolístico, y estamos mirando muy detenidamente todo este proceso que se está generando con el proyecto de protocolo. Me gustaría tener su opinión sobre si, supongamos en un momento determinado, cuando sea el fútbol arranca y quedamos suspendidos en la tercera fecha, se viene la cuarta, la quinta, si en un momento determinado del campeonato, cuando esto se reinicie, un futbolista de un plantel da COVID positivo. Desde su punto de vista, ¿qué se tiene que hacer con ese jugador que uno supone previamente, obviamente, el aislarlo, pero qué tiene que hacerse con el resto de sus compañeros, con el plantel y con las personas que de alguna manera, trazando cierta trazabilidad, han tenido que ver justamente con esta persona, bueno, que en la hipótesis que estamos planteando estaría infectada? Es un poco lo mismo que se está planteando hacer en todos los centros donde aparezca uno positivo. En un centro laboral pasaría más o menos lo mismo. En principio, la persona que se sospecha, solamente ante la sospecha, tiene que irse para su casa. En 24 horas va a tener el resultado del test, y ahí sí se decide si era sospechoso o está infectado. Claro. Si es sospechoso, puede volver, porque si da negativo el estudio, en principio podría volver a sus actividades, y si da positivo, y en el momento que se fue, hay que contabilizar bien con quiénes estuvo en contacto en los últimos 10 a 14 días, pero específicamente más o menos unos 10 días previos, y evaluar esas otras personas que estuvieron en contacto del que es positivo. Habrá que pasar 4 o 5 días y volver y hacerles el test a esas personas, y allí se decide si contagió o no contagió. Las personas que han estado en contacto con la persona que dio positivo necesariamente tienen que cuarentenarse. Perfecto. O sea, necesariamente los que están en contacto, independientemente que no tengan ningún tipo de síntoma, lo que tienen que hacer es aislarse, exacto, cuarentenarse y realizarles a ellos mismos el estudio correspondiente para confirmar o no si tienen el virus. ¿Es así? Asumamos que la mayoría no va a tener síntomas. Claro. Ustedes vean lo que hace el fútbol alemán, y es bien interesante lo que hizo el fútbol alemán con este director técnico que salió a comprar la pasta de dientes y no lo dejaron volver a entrar más. No solo le hicieron el test a los jugadores, sino que los metieron en un hotel 7 días antes. Claro. Le hicieron, porque yo te hago un test a ti en este momento y me puede dar negativo y mañana dar positivo. Entonces test solamente es la foto de ese momento, pero no me asegura que vos no estés mañana o pasado infectando a otras personas. Por eso pero es necesario cuarentenarse. Le hicieron el test, los metieron en un hotel y les dijeron, nadie puede salir ni entrar en contacto con otras personas por 7 días. 7 días antes del partido. Si en estos 7 días ninguno desarrolla síntomas, por supuesto van y todos sí juegan, porque eran todos negativos, no pasó nada. Pero uno salió, el director técnico, a comprar pasta de dientes, y le dijeron, no, vos entras en contacto con otras personas, no puedes volver a estar en el grupo, porque ese grupo está cuarentenado siendo negativo, para asegurarse que cuando entran a la cancha a correr están todos absolutamente negativos. Es una cosa que claro. Está perfecto, los mantuvieron en un hotel totalmente aislado del mundo. Claro, y está bueno el ejemplo que tú planteás para llevarlo justamente a la realidad nuestra ante una eventualidad de que se pudiera dar. Está claro que los números, por lo que se marcan, vienen siendo positivos en el sentido de una serie de variables y de argumentos que tú manejabas de por qué estamos como estamos. Uno mira a Brasil, por ejemplo, preocupa bastante San Pablo, tú ponías el ejemplo, preocupa Río de Janeiro. Uno mira a Ecuador y lamentablemente lo que vivieron los hermanos ecuatorianos, sobre todo con una cantidad de muertes y la manera y la forma en algunas ciudades puntuales. Uno mira a Chile, como se disparó sobre todo en Santiago
en las últimas horas la situación. Yo no sé si te gusta mucho el fútbol o no. Uno da por sentado que como somos uruguayos todos somos bastante futboleros. ¿Vos podés concebir, doctor, una Copa Libertadores y Sudamericana que se esté disputando con la misma estructura previa al COVID-19, donde todos estén permanentemente viajando de un país a otro? Va a estar difícil eso, va a estar muy difícil. Y muy difícil no porque los muchachos que juegan al fútbol vayan a tener grandes problemas de salud, es que alrededor del fútbol hay mucha gente, no es solamente, porque yo estoy convencido de que ninguno de esos deportistas, que son deportistas profesionales, que tendrán entre 18 y 30, 35 años, y que son deportistas profesionales y son tipos sanos, porque si no, no están jugando ninguna Libertadores, ninguno va a tener un problema serio de salud. El problema es que es muy difícil evitar las aglomeraciones de personas en este contexto. Entonces, creo que, bueno, hay que seguir repensando esto, porque no me termina 100% de cerrar, no me termina de cerrar tampoco jugar un partido de fútbol, sistemáticamente el fútbol sin público en las tribunas, es algo que me pega mal. Claro. Y es muy fuerte, ¿no? Es como, qué sé yo, no sé, cuando le falta todo el calor de la tribuna, no es lo mismo, ¿no? Sí, absolutamente. Dentro de poco estamos jugando a PlayStation también. Sí, ¿no? sí, está claro, doctor, lamentablemente que cuando vuelva el fútbol en nuestro país va a ser sin público en las tribunas. Es una realidad que no es lo ideal, pero lo que se había manejado a nivel continental, a nivel de las más altas esferas de la Conmebol, por más que públicamente se dice una cosa diferente, para poder terminar la Libertadores y Sudamericana, porque hay una realidad que los clubes necesitan ese dinero, que es muy importante, de llevar la Sudamericana y la Libertadores a una sola ciudad y un solo país. ¿Qué sensación, qué opinión te merece esto, si podés formarte alguna opinión al respecto, de jugar todo en un mismo país, en una misma ciudad, durante 20 días? Bueno, podemos tenerlo más súper controlado. Eso es positivo. Tenemos que tener mayor disponibilidad de test y tenemos que tener buena disponibilidad de locación para que la gente pueda participar y no mezclarse, y bueno, y disminuir la gente del público, porque acá el problema es que estás hoy en Montevideo, mañana estás en Buenos Aires, pasado estás en Quito, y es inevitable juntar toda la gente. De repente tiene un poquito más de sentido desde el punto de vista microbiológico, por lo menos, ¿no? Lo tenemos más cerrado, lo tenemos más controlado y tenemos disponibilidad de test de manera de hacerlo prácticamente en 4 horas. Un test se hace, el test mismo se hace en 4 o 5 horas, o sea, uno pone 12 a 24 horas por una cuestión de manejo de infraestructura y de posibilidad de laboratorio, pero si uno se pone estricto en un laboratorio dedicado a esto, te lo hace cada 4 horas, cada 6 horas, te puede estar dando resultados. Doctor, tomando en cuenta la situación actual y los números actuales del país, desde su punto de vista, con el cuidado lógico y a comparación de lo que usted decía con Alemania, que en Uruguay los futbolistas se van a tener que ir a la casa, no van a estar concentrados, ¿están dadas las condiciones hoy para que el fútbol a puerta cerrada, sin público, pueda volver? A riesgo de cada una de las personas que está jugando al fútbol. Vuelvo a decir, no creo que el problema sea el riesgo de los deportistas. El problema es que en el medio de todo esto se va a generar naturalmente aglomeraciones, porque es imposible que no se generen en el fútbol, y se junta junto con gente que no necesariamente tiene 30 años y está perfectamente bien de salud. Entonces eso es lo que hay que cuidar. Yo, en principio, sin público, los deportistas en sí mismos, si son controlados, si son evaluados, si son cuidados y con una circulación viral realmente particularmente baja. Ustedes piensen que dentro de los sospechosos de coronavirus, tenemos que tener 200 personas testadas para encontrar a uno. En los sospechosos, en los no sospechosos uno pensaría que es menos.
Esa es la cifra al día de hoy, 19 de mayo. Puede ser que el 25 de mayo las cosas cambien, pero hoy tenemos esas cifras. Entonces, hoy podemos decir que estamos con bajo riesgo aún de jugar un partido de fútbol y que los muchachos se vayan. Y bueno, cada uno va a tener que tener su cuidado personal. Esto es una cosa que hay que entender una cosa, esto no va a cambiar y si queremos seguir viendo fútbol, alguna forma va a haber que restablecerlo, porque no creo que puedan, a no ser que usemos los hoteles que están vacíos para tener a los jugadores de fútbol una semana y prácticamente restringida su vida social. Claro. Es difícil, ¿no? Doctor, pero sí, tenemos una buena base, o sea, tenemos la posibilidad realmente de decir estamos en buena situación. Tenemos disponibilidad de test, que los test se pueden hacer, es una población joven que sí, es un deporte de choque, y como tal, como deporte de choque que es, bueno, en algún momento es muy posible la contagiosidad. Esto de que se prohíba a un jugador salivar en la cancha, permítanme reírme poco, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? ¿Que le van a hacer una tarjeta amarilla? Claro. Porque salivó. Claro. No existe. La posibilidad de contagio potencialmente existe. No es la típica forma de transmisión. Lo que yo sí diría es no pueden mezclarse las botellas de agua cuando toman agua. Claro. Pero después uno corriendo al lado del otro tampoco creo que contagie. No sé si me explico. Sí, hay que tener ciertas precauciones, pero bueno, hay cosas que sí, cosas que no. La saliva del silbato del árbitro, por ejemplo, que hablan de 3 metros. Sí, le vas a poner un filtro al silbato del árbitro. Claro. Existe, ¿no? Vamos a dejarnos de cosas raras. Tampoco es que la saliva que cae al pasto me contagie porque yo me caí al pasto al lado, porque no es así tampoco. Claro. La infección por coronavirus sigue siendo una infección de transmisión respiratoria, donde yo inhalo partículas virales y esas partículas virales que inhalo van a depositarse en el aparato respiratorio y a partir de ahí es que se genera la infección. No las ingiero, las inhalo y es diferente una cosa de la otra. No sé si me explico. Sí, no absolutamente. es todo lo mismo. Absolutamente. No es que porque haya caído una saliva en el pasto esa cancha quede cerrada, porque eso no existe, por Dios, nadie ha descrito eso nunca. Exactamente. Aparte, doctor, ya que estamos hablando un poco de fútbol, no sé si tuviste la chance de ver algún partido del fútbol alemán. Algunos evitan, cuando hacen el gol, abrazarse para festejarlo como lo hacen habitualmente en cualquier circunstancia de gol. Pero en el mismo partido, 2 minutos antes, 2 minutos después, en un córner o en un centro, adentro del área, se agarran uno arriba del otro. Entonces, pero yo no creo, no se van a transmitir allí. Si hicieron ese protocolo de dejarlos 7 días presos antes de salir a la cancha, se podrán transmitir la infección en el vestuario cuando están conversando entre ellos, no jugando a la intemperie con el viento y corriendo. No sé si queda claro. Absolutamente. Vamos a entender. Esto es lo que yo pienso, no hay nada descrito ni a favor ni en contra, porque esto es todo absolutamente nuevo en el mundo, pero asumamos que las infecciones virales respiratorias no se adquieren jugando al fútbol, se adquieren cuando uno está conversando con otra persona a menos de 1,5 metros, o tosiendo, o hablando, o gritando, o cantando. Ahí sí salen partículas y que el otro las puede inhalar. Si no, después sí, es posible, pero bueno, si estuvieron, no se puede abrazar al compañero cuando hacen el gol, pero estuvieron en el vestuario conversando juntos a 20 centímetros de distancia, no veo cuál es la diferencia. Doctor, es muy gentil, es muy claro, la verdad, conceptualmente lo valoramos mucho porque deja las cosas muy claras a veces cuando estamos en esta ida y vuelta de qué está bien, qué está mal, qué es lo más o menos. Le agradecemos mucho, siempre muy gentil poder charlar con usted. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande.